Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano les damos un saludo muy cordial. Soy el Padre Felipe Herrera Espaillat y a nombre de todo el equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión de la Misa Crismal desde el Vaticano. En este Jueves Santo el Papa Francisco preside en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro la solemne Eucaristía en que se bendicen los óleos de los enfermos y de los catecúmenos y en que se consagra el Santo Crisma que la Iglesia usa en diversos sacramentos. Durante esta solemne liturgia, también los sacerdotes renuevan las promesas que hicieron el día de su ordenación. La misa crismal es concelebrada hoy por el Santo Padre junto a algunos cardenales y obispos, con los superiores de la Secretaría del Estado Vaticano y con miembros del Consejo Presbiteral de la Diócesis de Roma. Ellos representarán a la pluralidad de sacerdotes que suelen congregarse junto a su obispo para renovar sus promesas sacerdotales. Habitualmente en todas las catedrales del mundo el Jueves Santo o durante los días precedentes los sacerdotes se reúnen con su obispo para celebrar este rito. Sin embargo, el COVID ha impedido que en muchas partes del mundo por segundo año consecutivo se lleve a cabo esta celebración con participación de los sacerdotes. Saludamos a quienes nos acompañan a través de radio, televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, por el portal Vatican News y por Facebook Live. Un saludo especial para quienes nos siguen a través de Radio Cáritas de la Universidad Católica de Asunción, Paraguay, Radio María en Dajabón, República Dominicana, Soy Radio está aquí en Bogotá, Colombia, Radio Luz El Salvador, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio San Camilo en Perú, Radio Hogar en Panamá, Radio Paz de Miami y Radio Santa Teresita de Estados Unidos, Radio Inmaculada, Inmaculada Televisión en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, Catholic Faith News Network de Estados Unidos, Radio María El Salvador y República Dominicana, Radio María de México, de Panamá, Venezuela y Paraguay, Setelmont TV en Alicante, España, Popular Televisión Murcia en España, EWTN y también un saludo muy cordial a quienes nos siguen por las diversas plataformas de El Sembrador Nueva Evangelización, ESNE TV. El Santo Padre ya está incensando el altar de la cátedra. Se llama así este altar porque está precisamente en el fondo de la Basílica de San Pedro, debajo de esa gran silla que es la sede, la llamada Santa Sede o Cátedra, la silla desde la cual el sucesor de Pedro imparte su enseñanza a toda la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente los santos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Confesso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho
de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dio Onnipotente, Dios abbia Todopoderoso, tenga misericordia di misericordia de nosotros, perdoni i nostri perdone nuestros peccati pecados e ci y nos conduca alla lleve vita a la eterna. vida eterna. Amén. Con el canto del Kyrie eleison, prosigue el rito penitencial. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. La iglesia entona el canto del Gloria, el tradicional himno de la iglesia, al inicio de la Eucaristía.
Preghiamo. Oremos. Oh Padre, que hay Oh consacrato Padre, que consagraste a tu Hijo unigénito con la unción del Espíritu Santo y lo hiciste Mesías y Señor, concedi a haz noi, que nosotros, resi hechos partecipi della partícipes tua de su consagración, di essere seamos testimoni nel testigos mondo en el della mundo opera di de su salvezza. obra de salvación. Per il nostro Signore Por Gesù nuestro Cristo, Señor tuo Figlio, che Jesucristo, tu Dio, Hijo, vive e que es regna con Dios y te, vive y reina contigo en nell'unità la dello unidad del Spirito Espíritu Santo, per tutti i Santo, secoli dei por los secoli. siglos de los siglos. Amén. Se inicia ahora la liturgia de la palabra. Disponemos el corazón para acoger aquello que Dios habla a nuestro corazón. Dal libro del profeta Isaia. Lectura del libro del profeta Lo Isaías. Spirito del Signore Dio El è su di Espíritu me, del Señor está perché il sobre mí, Signore mi ha porque el consacrato con Señor me ha l'unzione. ungido con la Mi ha unción. mandato a portare il Él me lieto envió a annuncio ai llevar la miseri, buena noticia a los a pobres, fasciare le a piaghe dei vendar cuori los spezzati, corazones heridos, a proclamare la a libertà proclamar degli la schiavi, liberación a los la cautivos scarcerazione dei y la prigionieri, libertad a los a prisioneros, promulgare l'anno di a grazia del proclamar Signore, un año de gracia del il giorno Señor, di vendetta un del día de nostro Dio, venganza para nuestro per Dios, consolare tutti gli a afflitti, consolar a todos los per que dare están agli afflitti di afligidos, Sion una a corona cambiar su ceniza invece por della una cenere, corona, olio di letizia su ropa de invece luto dell'abito por da el lutto, óleo de la alegría veste di lode y su invece di uno abatimiento spirito mesto. por un canto de alabanza. Voi sarete chiamati sacerdoti del Y Signore, ustedes serán llamados ministri del nostro sacerdotes del Dio Señor. sarete Se detti. les dirá ministros de Io darò nuestro loro Dios. fedelmente il Les salario. retribuiré con fidelidad Concluderò con y loro un'alleanza estableceré en eterna. favor de ellos una Sarà alianza famosa eterna. tra le genti la Su loro descendencia stirpe, será conocida la loro entre las discendenza naciones in mezzo y ai sus popoli. vástagos en medio de los pueblos. Coloro che li vedranno Todos los que los verán riconosceranno che essi reconocerán sono que la ellos son stirpe la estirpe benedetta dal bendecida Signore. por el Señor. Parola di Dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 88 se hace eco de esta primera lectura y podemos decir juntos la antífona de este salmo. Cantaré eternamente tu amor, Señor. L'amore del Signore. Ho trovato Davide mio servo. Encontré a David mi servidor y lo ungí con el óleo sagrado para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga poderoso. Il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Cantaré eternamente tu amor, Señor. La mia fedeltà e il mio amore Mi saranno fidelidad con y mi amor lo lui. acompañarán. El mio nome Su poder si crecerá a causa de mi innalzerà nombre. sua Él me dirá, fronte. tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Cantaré eternamente tu amor, Señor.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Del libro del Apocalipsis según San Juan. Grazie a voi e pace da Llegue a Jesucristo, ustedes la il gracia testimone fedele, y la paz de parte de il aquel primogenito dei morti, que es, que era e il y sovrano que dei re viene, della terra, y de los 7 espíritus que a están colui delante che de ci su ama trono e y ci de ha liberati dai Jesucristo. nostri peccati con il suo Él nos amó y sangue, nos purificó de nuestros que ha fatto pecados di noi un por medio regno, de su sangre e hizo de sacerdoti nosotros per il suo Dio un e reino Padre. sacerdotal para Dios A su lui la Padre. gloria e la potenza, A Él sea la nei gloria y el secoli dei poder secoli. por los Amen. siglos de los siglos. Amén. Ecco, viene con He le aquí nubi, que e Él ogni viene occhio lo entre las vedrà, nubes y todos lo verán, anche quelli che lo aun trafissero. aquellos que lo habían E per lui traspasado. tutte le tribù della Por Él terra se golpearán si el batteranno pecho il petto. todas las razas de la Sí. tierra. Amen, Sí, así será. dice il Signore Amén. Dio. Io El sono Señor l'Alfa e dice, l'Omega, yo soy el Alfa colui y la che è, Omega, el que che es, era el que era e che viene, y el que viene, l'Onnipotente. el Todopoderoso. Parola di Dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El canto latino entona la antífona Gloria a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha mandado a llevar la buena nueva a los pobres. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dal Vangelo secondo Luca. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El diácono procede a incensar la palabra de Dios. Presencia de Jesús en medio nuestro. Es su palabra la que escuchamos y acogemos con fe. In quel tempo Gesù venne a Nazaret, En dove aquel era tiempo cresciuto, Jesús fue e a Nazaret, secondo il suo solito donde il se había sabato, criado. entrò El nella sábado, sinagoga e si alzò como de a costumbre, leggere. entró en la sinagoga Gli fu y se dato il levantó para rotolo hacer del la profeta lectura. Isaia. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: Lo Spirito del Signore è El sopra di Espíritu me, del Señor
está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Riavvolse il rotolo, Jesús lo cerró el riconsegnò libro, all'inserviente e lo devolvió al se ayudante y se sentó. nella sinagoga. Todos Gli en la occhi di sinagoga tutti erano fissi tenían los su ojos di fijos lui. en él. Allora cominciò a dire loro: Entonces Oggi si è comenzó a compiuta decirles: questa hoy scrittura se ha cumplido che voi este avete pasaje de la Escritura que ascoltato. acaban de oír. Tutti gli davano testimonianza Todos daban ed erano testimonio a meravigliati favor delle de él parole di y grazia estaban che llenos de uscivano admiración por dalla las sua palabras bocca de e gracia dicevano: que salían de su boca Non y è decían: questo il figlio ¿no es di este el hijo de José? Giuseppe? Ma egli rispose loro: Pero él les respondió: Certamente voi mi sin duda, citerete questo ustedes proverbio, me citarán el refrán: médico, cura te stesso. cúrate a ti mismo. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, Realiza fallo también anche aquí qui, en tu patria nella todo lo tua que hemos patria. oído que sucedió en Cafarnaún. Poi aggiunse: Después agregó: in verità io vi dico, les aseguro nessun profeta que è ben ningún accetto profeta nella es bien sua recibido patria. en su tierra. Anzi, in verità io vi dico, Yo les aseguro c'erano molte que vedove in había muchas Israele viudas al en tempo Israel di Elia, en el tiempo de Elías, quando il cielo fu chiuso cuando per 3 durante anni e 3 6 años mesi, y 6 e ci meses fu una no hubo grande lluvia del carestia in cielo tutto il y el hambre paese. azotó a todo el país. Ma nessuna di esse Sin fu embargo, mandato a Elia, ninguna de ellas se fue non ad una enviado vedova Elías, Sarepta sino a una di viuda de Sarepta Sidone. en el país de Sidón. C'erano molti lebbrosi in También había Israele muchos al leprosos en tempo del Israel profeta en el tiempo Eliseo, del profeta ma Eliseo, nessuno di loro pero fu ninguno de ellos fue purificato, curado, se non sino Naaman il Naamán el Siro. sirio. All'udire queste cose, Al oír estas tutti nella palabras, sinagoga si todos los que estaban en la riempirono di sinagoga se sdegno, enfurecieron si y alzarono e lo levantándose cacciarono lo fuori empujaron della fuera città de la ciudad e lo hasta condussero un fin lugar sul ciglio del escarpado de la monte colina sul quale sobre la era que se costruita la levantaba loro la ciudad città per con gettarlo intención giù. de despeñarlo. Ma egli, passando Pero in mezzo Jesús, a loro, pasando en medio si de ellos, mise continuó in su camino. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Santo Padre realiza el gesto de la bendición con el evangeliario. La Iglesia es bendecida por manos del sucesor de Pedro con la palabra de Dios.
Il Vangelo ci presenta El Evangelio nos presenta un cambio de sentimientos en las personas que escuchan al Señor. Il cambiamento è drammatico. El cambio es e ci dramático mostra y nos muestra quanto la persecuzione cuánto e la croce persecución sono y la legate cruz están all'annuncio del ligadas Vangelo. al anuncio del Evangelio. L'ammirazione suscitata dalle La parole di admiración grazia que suscitan las uscivano palabras dalla de bocca di gracia Gesù que salían de la durò boca de poco Jesús nell'animo duró della poco gente di en el Nazaret. ánimo de la gente de Nazaret. Una frase. Una frase Qualcuno mormorò que a alguien bassa voce. murmuró en voz baja, Questo chi è? ¿quién Figlio di es? Giuseppe. ¿El hijo de José? Quella frase Esa si frase viralizzò se insidiosamente. viralizó insidiosamente E tutti, ma chi è questo? y todos decían, ¿quién Non è es il figlio di este? Giuseppe? ¿No es el hijo de José? Si tratta di una di quelle frasi Se trata ambigue de una de esas che si frases lasciano ambiguas cadere di que se passaggio. sueltan al pasar. Uno la può usare per Uno la esprimere puede con usar gioia. para expresar Qué con alegría. que Qué uno di origini maravilla que così alguien de umili origen parli tan con humilde questa autorità. hable con esta E un autoridad. altro Y otro può la puede usarla per usar dire con para disprezzo. decir con E desprecio. questo, Y este, da dove è ¿de uscito? dónde salió? Chi crede di essere? ¿Quién se cree que es? Se ci facciamo caso, Si nos fijamos bien, la frase si la ripete frase se quando repite gli apostoli cuando nel los giorno di apóstoles, Pentecoste, el día de pieni dell'Espíritu Pentecostés, Santo, llenos del Espíritu cominciano a Santo, predicare il comienzan a Vangelo. predicar el E Evangelio. qualcuno disse, Alguno dijo, ma tutti costoro che parlano non sono forse ¿acaso i no son Galilei? Galileos todos E mentre estos que están alcuni hablando? accolsero la parola, Y mientras algunos altri recibieron la li palabra, presero per otros ubriachi. los dieron por borrachos. Formalmente Formalmente, sembrerebbe che si parecería lasciasse aperta una que se deja scelta, abierta una ma opción, se consideriamo pero gli si nos effetti guiamos por in quel los contesto efectos concreto, en ese contexto queste concreto, parole estas contenevano palabras un germe di contenían violenza un germen de che si è violencia scatenata que contro se Gesù. desencadenó contra Jesús. Si tratta di una frase trainante, Se trata de una frase quando uno desencadenante, dice, como cuando "Questo uno è dice, troppo", esto ya es e demasiado, aggredisce l'altro y agrede oppure al se ne otro va. o se va. Il Signore che a volte faceva El Señor que a silenzio veces hacía o se ne silencio andava all'altra o se riva, iba questa a la volta otra non orilla, rinunciò esta a vez no commentare, dejó ma pasar el comentario, smascherò la sino logica que maligna che desenmascaró, si nascondeva desenmascaró sotto la la lógica apparenza maligna di un que se semplice escondía debajo pettegolezzo del di disfraz paese. de un simple Voi chisme citerete questo pueblerino. proverbio, Ustedes "Medico, me dirán cura te este stesso". refrán, médico, sánate a Quanto ti abbiamo mismo. udito che Tienes que accade hacer a aquí, en tu Cafarnao, propia fallo tierra, anche qui, las mismas cosas nella que tua oímos que patria. hiciste en Cura te Cafarnaún. stesso, Sánate a ti mismo, che salvi se stesso. que se salve a sí Qui mismo. sta il veleno. Ahí está el veneno. È la stessa Es la frase misma che frase seguirà il que Signore seguirá fino alla al Señor croce. hasta la cruz. Ha salvato altri, Salvó a otros, salve se stesso. que se salve a sí E mismo. salvi anche a noi. Y que nos salve a Aggiungerà nosotros, uno dei due ladroni. agregará uno de los dos ladrones. Il Signore, come sempre, non dialoga, El non Señor, dialoga como con siempre, lo spirito no maligno. dialoga con el espíritu del mal, Risponde soltanto con solo lo Spirito. responde con la Nemmeno escritura. i profeti, Tampoco los profetas, Elías y Eliseo, fueron aceptados por sus compatriotas, y sí por una viuda fenicia y un sirio enfermo de lepra, dos extranjeros, dos personas de otra religión. Los hechos son contundentes y provocan el efecto que había profetizado Simeón, aquel anciano carismático, que Jesús sería signo de contradicción. La palabra de Jesús Tiene el poder de sacar a la luz lo que cada uno tiene en su corazón, que suele estar mezclado como el trigo y la cizaña, y esto provoca un combate espiritual. Al ver los gestos de misericordia desbordante del Señor y al escuchar sus bienaventuranzas y los ay de ustedes del Evangelio, uno se ve obligado a discernir
y a hacer una In opción. questo caso En este caso, la sua parola su palabra non fu accolta no fue aceptada e questo y fece esto sì hizo que la che la multitud folla accesa enardecida d'ira tentasse di intentara togliergli la vita. acabar con su vida, Ma non era ancora l'ora. pero no era Il todavía Signore la hora. ci dice il Y el Vangelo, Señor, nos dice el Evangelio, a pasando loro, en medio de si ellos, mise in cammino. se puso en camino. Non era l'ora, No era la ma hora, la velocità pero la con cui si rapidez scatenarono la con que furia se e la desencadenaron ferocia la furia y la ferocidad capace di del uccidere il encarnizamiento, Signore capaz in de questo asesinar stesso al momento, Señor en ese ci mismo mostra momento, che nos muestra sempre è que l'ora. siempre es la hora. E questo è ciò che Y desidero esto es lo que condividere quiero oggi con compartir voi, hoy con cari ustedes, sacerdoti, queridos sacerdotes, che l'ora que la dell'annuncio hora del gioioso anuncio e l'ora gozoso della y la hora de la persecuzione persecución y de la cruz vanno insieme. van juntas. L'annuncio del El Vangelo anuncio del è sempre Evangelio legato all'abbraccio siempre di está una ligado croce al concreta. abrazo de alguna cruz La concreta. luce mite della parola La genera luz mansa de chiarezza la nei palabra cuori ben disposti genera claridad en los e corazones bien confusione dispuestos y rifiuto confusión y in rechazo quelli che en los non lo que sono. no lo están. Questo lo vediamo Esto costantemente lo nel vemos Vangelo. constantemente en el Evangelio. Il seme buono La semilla seminato nel buena campo porta sembrada en frutto, el campo da 100, fruto, 60, il 30 el per 100, el Ma 60, el risveglia 30 anche por uno, l'invidia del pero nemico también despierta che la envidia del enemigo ossessivamente que si mette a compulsivamente seminare se pone a sembrar durante la la notte. cizaña durante la noche. La tenerezza del Padre misericordioso La ternura del Padre attrae misericordioso irresistibilmente atrae il figlio irresistiblemente prodigo al Hijo perché pródigo ritorni a para que casa, regrese a ma casa, suscita anche pero también suscita la indignación y el resentimiento del hijo mayor. La generosità del La padrone della generosidad vigna del dueño de la viña è motivo di gratitudine es motivo per de gli operai dell'ultima agradecimiento ora, en los obreros ma anche de la motivo última di hora, aspri pero commenti también per es i motivo de primi, comentarios che si agrios sentono en los offesi primeros que se perché il loro sienten padrone ofendidos è porque buono. su patrón es bueno. La vicinanza di Gesù che La va a mangiare cercanía de con i Jesús peccatori que va a comer con los guadagna pecadores cuori come quelli gana di corazones Zaccheo, quello como di el de Matteo, Saqueo, el quello de della Mateo, Samaritana, el de la ma Samaritana, provoca anche pero también sentimenti di despierta disprezzo sentimientos in de coloro desprecio che si credono en los que giusti. se creen justos. La magnanimità di La quell'uomo che manda il magnanimidad suo del figlio, rey que envía a su pensando che hijo, sarà rispettato pensando que será dai respetado vignaioli, por los scatena viñadores, tuttavia in essi una desata ferocia todavía fuori en da ogni ellos misura. una ferocidad Siamo di fronte fuera al de misterio toda medida. dell'iniquità Estamos ante el che misterio de la porta a iniquidad uccidere il giusto. que lleva a matar al justo. E tutto questo, Todo cari esto fratelli nos sacerdoti, hace ver, queridos ci fa hermanos vedere sacerdotes, che l'annuncio della que buona el notizia anuncio de la buena è noticia legato está misteriosamente ligado alla misteriosamente a la persecuzione e persecución alla y a croce. la cruz. Sant'Ignazio di Loyola, San Ignacio de nella Loyola, contemplazione della en la Natività, contemplación de la Natividad, scusatemi questa perdonen pubblicità di que, famiglia, que haga esta publicidad in de la quella familia, contemplazione della en Natività aquella esprime contemplación questa de la verità Natividad, evangelica expresa esta verdad quando ci evangélica fa cuando osservare e nos hace mirar y quello considerar che fanno lo San que hacen Giuseppe e San la José Madonna. y Per Nuestra Señora, esempio, camminano, por ejemplo, si danno da fare cómo es el perché il caminar Signore y nasca in trabajar un'estrema para que el povertà. Señor E nazca dopo en aver suma tanto pobreza sofferto fame e y sete, después de caldo e haber freddo, sufrido tanta hambre, ingiurie e sed, calor, oltraggi, frío, muoia in injurias y croce. afrentas, E muere en tutto questo cruz. per me. Y todo esto Poi, por mí. aggiunge Ignazio, Después, agrega Ignacio, riflettendo, reflexionando, ricavare qualche sacar frutto algún spirituale. provecho espiritual. La gioia della nascita del La Signore, alegría del nacimiento del Señor, il dolore della croce, el dolor de la persecuzione. cruz, la persecución. Che ¿Qué riflessione reflexión possiamo fare podemos per hacer trarre profitto para dalla sacar nostra provecho vita sacerdotale, de nuestra vida sacerdotal contemplando al questa contemplar precoce presenza esta della temprana croce, presencia de la cruz, de la dell'incomprensione, del incomprensión, rifiuto, della del persecuzione, rechazo, de la persecución, all'inizio e nel cuore al stesso della inicio predicazione y en el evangelica, centro mismo de la predicación evangélica?
Mi vengono in mente due Se riflessioni. me ocurren dos reflexiones. La prima, La primera, non meraviglia constatare che la nos croce è causa presente estupor nella vita comprobar del que la cruz Signore está presente en all'inizio la del vida suo del Señor ministero al e inicio de su perfino ministerio prima della sua e nascita. incluso desde antes de È su presente già nacimiento. nel primo Está ya turbamento di presente Maria en la primera davanti all'annunzio turbación de dell'angelo. María ante el È anuncio del ángel. presente Está nell'insonnia presente di en el Giuseppe insomnio de al José, sentirsi al obbligato ad sentirse abbandonare obligado a la sua promessa abandonar a sposa. su È presente novia. nella persecuzione Está di Erode presente en la e nei persecución disagi de che Herodes patisce la y Santa en las Famiglia, penurias que padece la uguali a Sagrada quelle di Familia, tante famiglie che iguales a las devono de andare tantas in familias esilio que dalla deben propria patria. exiliarse de su patria. Questa realtà Esta ci apre realidad al mistero nos della abre al croce misterio de la vissuta cruz, da prima. vivida desde antes. Ci fa comprendere che la Nos lleva a croce comprender non que la è un cruz fatto a no es posteriori, un un fatto suceso a occasionale, posteriori, prodotto di una ocasional, congiuntura nella vita producto de del una Signore. coyuntura en la vida del È Señor. vero che tutti i Es verdad que crocifissori della todos storia los fanno apparire la crucificadores de la croce historia come se fosse un hacen danno aparecer la cruz collaterale, como si ma fuera un non è daño così. colateral, pero no La es así. croce La non cruz dipende dalle no depende de las circostanze. circunstancias. Le grandi croci Las grandes dell'umanità cruces de la humanidad e le piccole, y las diciamo così, pequeñas, croci nostre, digamos di así, ognuno di nuestras noi, cruces de non cada uno de dipendono nosotros, dalle no circostanze. dependen de las circunstancias. Perché il Signore ha abbracciato la ¿Por croce qué el Señor in tutta abrazó la la sua cruz integrità? en toda su integridad? Perché Gesù ¿Por ha qué abbracciato Jesús la passione abrazó la intera, pasión entera, ha abbracciato il abrazó la tradimento e l'abbandono traición y dei el suoi abandono de amici? sus amigos? Già dall'ultima Ya cena desde la última ha cena accettato la aceptó la detención detenzione ilegal, illegale, il giudizio el sommario, la juicio sentenza sumario, la sproporzionata, sentencia la desproporcionada, cattiveria la senza maldad motivo, degli innecesaria de schiaffi las e degli bofetadas sputi y los gratuiti. escupitajos Se le gratuitos. circostanze Si lo determinassero circunstancial il potere afectara salvifico el della poder croce, salvador de la il cruz, Signore el Señor non avrebbe no abbracciato habría tutto. abrazado todo. Ma quando è stata Pero la cuando sua fue ora, su hora, egli ha abbracciato la Él croce abrazó intera, la cruz entera, perché nella croce porque non en c'è la cruz ambiguità. no hay ambigüedad. La croce non si negozia. La cruz no se negocia. La seconda riflessione è la seguente. La segunda reflexión È es la vero che c'è siguiente. qualcosa della Es verdad croce que hay algo de che è la parte cruz integrante que della es nostra parte condizione integral de umana, nuestra condición del humana, limite, della del fragilità. límite, de la fragilidad. Però è anche vero Pero también che es c'è verdad qualcosa di que ciò hay che algo accade nella que croce sucede en che la non cruz è inerente que alla no nostra es fragilità, inherente a nuestra fragilidad, bensì è il sino morso que del es serpente, la mordedura il de la quale, vedendo il serpiente, crocifisso la cual, inerme, al ver al lo crucificado morde e inerme, tenta di lo muerde avvelenare e e intenta screditare tutta la envenenarlo sua y opera, desmentir toda su obra, morso che mordedura cerca di scandalizzare. que busca escandalizar. Questa è un'epoca Esta es una degli época scandali, de los escándalos, morso che cerca di immobilizzare, mordedura que busca e rendere inmovilizar sterile e y volver estéril insignificante e ogni insignificante servizio e todo sacrificio servicio y d'amore per gli altri. sacrificio de amor por los demás. È il veleno del Es el maligno veneno del che maligno continua a que insistere, sigue insistiendo, salva te stesso. sálvate a ti mismo. E in questo morso crudele e Y doloroso en esta mordedura che cruel pretende di y essere dolorosa mortale, que pretende ser appare alla mortal, fine il aparece trionfo di Dio. finalmente el triunfo de Dios. San Massimo il confessore San ci ha Máximo el fatto confesor vedere che con nos Gesù hizo ver que crocifisso con le Jesús cose si sono crucificado invertite. las cosas se invirtieron. Mordendo la carne Al del morder Signore, la carne il del demonio Señor, non lo el ha demonio avvelenato. no lo envenenó, In lui ha trovato solo solo mansedumbre encontró en él infinita mansedumbre y infinita obediencia a la voluntad del y Padre. obediencia Ma a al la voluntad del contrario, Padre, unita sino que por el al contrario, amo della croce, junto con el ha anzuelo de la cruz, inghiottito la se carne del tragó Signore, la carne che è del stata Señor, veleno per que fue lui veneno para ed él, è y diventata pasó a per ser noi para nosotros l'antidoto el che antídoto neutralizza il que potere del neutraliza maligno. el poder del maligno. Queste sono le riflessioni. Estas son las reflexiones. Chiediamo al Signore Pidamos la al grazia Señor di la trarre gracia profitto de sacar da questo provecho de insegnamento. esta enseñanza. C'è croce nell'annunzio del Hay Vangelo, cruz en el anuncio del Evangelio, es verdad, ma è una croce che pero es salva, una cruz que salva, pacificata pacificada con il sangue di Gesù. con la sangre de Jesús. È una croce Es una cruz con la forza della con la vittoria di fuerza Cristo de la victoria che de Cristo sconfigge il que male, vence el che mal, ci libera del que nos maligno. libra del maligno.
Abbracciarla con Gesù abrazarla e come con Jesús Lui y como già Él da prima ya di desde andare a antes predicare de salir a predicar ci permette di nos permite discernere discernir e respingere il y veleno rechazar dello el scandalo veneno del con escándalo cui il con que el demonio cercherà nos querrá di avvelenarci envenenar quando cuando inaspettatamente inesperadamente sopraggiungerà sobrevenga una una croce cruz nella nostra en vita. nuestra vida. Noi però non siamo di quelli Pero che cedono, nosotros no somos de aquellos que retroceden, dice l'autore della lettera agli Ebrei. dice el autor de la Noi carta a non los siamo Hebreos. però No di somos quelli che cedono. nosotros de aquellos È que il retroceden. consiglio che ci dà. Es el consejo Noi que nos non ci da. scandalizziamo, Nosotros no nos perché non si è escandalizamos scandalizzato Gesù porque no se ha vedendo che escandalizado il suo Jesús lieto al annuncio ver que di su alegre salvezza ai anuncio poveri de salvación a non los risuonava pobres puro, no ma in mezzo resonaba alle puro, urla sino en e medio de alle los gritos minacce y di amenazas quelli che non de los que volevano no udire la querían sua oír su parola palabra o volevano ridurle o querían a reducirla legalismi, a legalismos, moralisti, moralistas, clericalisti e queste cose. clericalistas y de este tipo de cosas. Noi non ci Nosotros scandalizziamo no nos perché non si è escandalizamos scandalizzato porque no Gesù se escandalizó dovendo Jesús guarire al malati tener e que liberare sanar prigionieri enfermos y in liberar mezzo alle prisioneros en discussioni medio e de alle las controversie discusiones y moralistiche, controversias moralistas, legalistiche, clericali leguleyas, che suscitava clericales, ogni volta que che faceva suscitaban il bene. cada vez que hacía el bien. Noi non ci Nosotros scandalizziamo no nos perché escandalizamos non si è porque scandalizzato no se Gesù escandalizó dovendo Jesús dare la al vista ai tener que dar la ciechi vista a los in mezzo a ciegos gente che en medio de chiudeva gli gente que occhi cerraba los per non ojos vedere para no ver o guardava da o un'altra miraba parte. para otro lado. Noi non ci scandalizziamo Nosotros no nos perché non si è escandalizamos scandalizzato porque Gesù no del se fatto che escandalizó la sua Jesús predicazione del hecho de que su dell'anno di grazia proclamación del del año Signore, de gracia del un Señor, anno che un è la año storia que es intera, la historia abbia entera, provocato haya uno scandalo provocado un pubblico escándalo in ciò che público oggi en lo que hoy occuperebbe ocuparía appena la apenas terza la tercera pagina página di un giornale di de un provincia. diario de provincia. E non ci Y no scandalizziamo nos perché l'annuncio escandalizamos del Vangelo porque el anuncio del non riceve Evangelio la no sua recibe efficacia su dalle nostre eficacia parole de nuestras eloquenti, palabras ma elocuentes, dalla forza sino de della la croce. fuerza de la cruz. Dal modo in cui abbracciamo la croce Del modo como annunciando il abrazamos Vangelo la cruz al anunciar el con le Evangelio, opere e se con obras necessario y con si le es parole, necesario, con si parolas, manifestano due se cose, transparentan dos che cosas, le sofferenze que los sufrimientos procurateci que dal sobrevienen Vangelo por el non Evangelio sono nostre, no son nuestros, ma le sofferenze di sino que Cristo in son noi, los sufrimientos de Cristo e en che nosotros, non annunciamo noi y stessi, que ma Cristo no nos Gesù anunciamos Signore, a nosotros mismos, che sino noi a siamo Jesucristo servitori a causa di Gesù. como Señor, y nosotros somos servidores por causa de Jesús. Desidero concludere Quiero con un terminar ricordo. con un recuerdo. In un momento, Una vez, en un momento una volta, un momento molto un buio della momento mia muy vita, oscuro de mi vida, chiedevo una grazia al pedí Signore una gracia al Señor che mi liberasse que me da liberara una situazione de una dura e situación difficile, dura y difícil, momento buio. un momento oscuro. Sono andato a predicare gli Fui a esercizi predicar spirituali ejercicios ad espirituales alcune a religiose. unas religiosas E l'ultimo y el giorno, come último era día, abituale in quel tempo, como solía ser habitual en aquel si sono tiempo, confessate. se confesaron. È venuta una suora molto anziana, Vino una hermana muy con anciana, gli occhi chiari, con los ojos proprio claros, luminosi. realmente Era una luminosos. donna di Dio. Era una mujer de Dios. Allora ho sentito il Y al desiderio final di sentí el chiederle per deseo me. de pedirle por E mí le ho detto, y le "Suora, dije, hermana, come penitenza, como penitencia, preghi per me, rece por mí, perché ho bisogno porque di una necesito grazia. una gracia. La chieda al Si Signore. usted la pide al Señor, E se lei la chiede al Signore me la darà di seguro sicuro. me la dará. Pídala. Lei ha fatto silenzio. Ella hizo Ha aspettato silencio, un bel po', se detuvo un largo momento, come se pregasse. como si E rezara, poi y después mi ha guardato me e miró mi ha detto, y me dijo, certamente il seguro Signore le darà la que el grazia, Señor le dará la ma gracia, non si sbagli, pero no se la equivoque, darà con il suo modo divino. se la dará a su modo divino. Questo mi ha fatto tanto bene. Esto me hizo tanto Sentire bien. che il Signore Sentir que ci el dà Señor sempre quello che nos da chiediamo, siempre lo que ma lo pedimos, fa nel suo pero modo lo hace divino. a su modo divino. Questo modo implica la croce, Este modo implica la non cruz, per masochismo, no por ma masoquismo, per amore sino por amor sino alla fine.
hasta el final. Se hace un instante de reflexión, de silencio también en la Basílica de San Pedro, tras escuchar esta homilía del Santo Padre, en que nos invitaba a asumir, junto a la alegría del gozoso anuncio del Evangelio, la realidad dolorosa de la cruz, dos realidades que, como ha explicado el sucesor de Pedro, van siempre juntas. Y a partir de ello ha animado a los sacerdotes a perseverar en su anuncio, muchas veces en medio del escándalo, pero que eso no anule la alegría del anuncio del Evangelio. Los sacerdotes se dispondrán ahora también a renovar sus promesas sacerdotales junto al sucesor de Pedro, un rito propio de la misa crismal que se celebra en el contexto del Jueves Santo. Figli e fratelli carissimi, nella Queridos memoria hijos annuale y del hermanos, giorno in cui en la Cristo conmemoración Signore anual del día en que el comunicò agli Cristo, apostoli el e a Señor, noi il suo comunicó su sacerdocio, sacerdocio a los apóstoles, volete rinnovare le promesse quieren a renovar suo las tempo fatte promesas davanti hechas il una vostro vez vescovo ante su e al obispo popolo santo y di al Dio? pueblo santo de Dios? Sí, quiero. Volete unirvi Quieren e unirse y conformarvi conformarse intimamente al Signore íntimamente Gesù, con el Señor Jesús, rinunciando a voi stessi, renunciando a vosotros rinnovando i mismos sacri y renovando impegni los che, compromisos spinti sagrados dall'amore que, di Cristo, impulsados por el avete amor de assunto Cristo, con gioia han verso la asumido sua con Chiesa alegría hacia nel su giorno della iglesia en el vostra día de su ordinazione ordenación sacerdotale. sacerdotal? Sí, quiero. Volete essere fedeli Quieren ser fieles dispensatori dei misteri di dispensadores Dio de los per misterios de mezzo della Dios Santa a través de Eucaristia la Sagrada e delle Eucaristía altre azioni y de las demás liturgiche acciones e litúrgicas y adempiere cumplir fedelmente il fielmente mistero el della parola di ministerio de la salvezza palabra de salvación, sull'esempio di siguiendo el Cristo, ejemplo de capo e Cristo, pastore, cabeza y pastor, lasciandovi guidare dejándose guiar non da interessi no por umani, intereses ma humanos, dall'amore per i sino vostri por amor a fratelli. sus hermanos? Sí, quiero. E voi, figli carissimi, Y ustedes, queridos hijos, pregate per i vostri recen por sacerdoti. sus sacerdotes, Il Signore fonda su di loro que el Señor derrame sobre ellos l'abbondanza dei suoi la doni, abundancia de sus perché dones, siano fedeli ministri para di que sean Cristo, fieles ministros sumo de Cristo, sacerdote, sumo e vi sacerdote, conducano a Lui, y los unica fonte di conduzca a Él, salvezza. que es la única fuente de salvación. Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. E pregate anche per me, Y ho oren también bisogno, por mí, que perché tengo sia necesidad, fedele al servizio para que sea apostolico fiel al affidato alla servicio mia apostólico, persona, confiado a mi e tra persona, voi io y entre diventi ustedes me ogni giorno convierta di più cada día más immagine
di Cristo sacerdote, en imagen de Cristo Semplicemente. sacerdote, buon simplemente, pastore, buen pastor maestro, maestro e servo di tutti. y servidor de todos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Il Signore ci custodisca Que el nel suo Señor amore nos guarde en su e amor conduca tutti y nos noi guíe a pastori e todos, greggi pastores alla vita y eterna. rebaño, a la vida eterna. Amén. Se da paso ahora a la liturgia de la bendición de los óleos santos. Se presentarán las ánforas que contienen el óleo de los enfermos, de los catecúmenos y el óleo para el Santo Crisma, que será confeccionado y consagrado por el Papa Francisco. Así en procesión entran los diáconos llevando estas ánforas que contienen aceite, aceite de oliva, que con la bendición se transformarán en óleo de los enfermos y óleo de los catecúmenos, y finalmente también aceite que mezclada con perfume será consagrado el crisma, que usa la liturgia de la Iglesia para las consagraciones. El primer óleo que será presentado y bendecido es el que se utilizará posteriormente para dar el sacramento de la unción de los enfermos. Oleum infirmorum. Óleo de los enfermos. Demos gracias a Dios. Se acerca el ánfora con este óleo que el Papa bendecirá con una oración. Oh Dio, Padre di ogni consolazione, Oh che per Dios, mezzo Padre del de tuo todo Figlio consuelo, hai que por tu voluto Hijo recare quisiste sollievo alle sofferenze aliviar degli los infermi. sufrimientos de los enfermos, Ascolta la preghiera escucha della la nostra oración fede. de nuestra fe. Manda dal cielo il tuo Envía Spirito desde el Santo cielo a tu Paraclito Espíritu Santo su questo Paráclito olio, sobre este frutto aceite, dell'olivo, fruto del olivo, nutrimento e sollievo del alimento nostro y corpo, alivio de nuestro cuerpo. e fondi la Derrama tua santa tu benedizione santa perché bendición quanti para que los riceveranno que la reciban unzione la unción ottengano conforto obtengan nel corpo, consuelo en nell'anima e nello cuerpo, spirito alma y e espíritu, siano liberati y da sean ogni liberados malattia, de toda angoscia enfermedad, e dolore. angustia y dolor. Questo dono della tua Este creazione don de tu diventi olio creación santo se convierta da te en aceite benedetto per santo noi, bendecido por nel ti para nome di nostro nosotros, Signore Gesù en el Cristo, nombre de che nuestro vive e Señor regna nei Jesucristo, secoli que dei vive y secoli. reina por los siglos de los siglos. Amén. Ha sido bendecido el óleo que se usará en la unción de los enfermos. Y ahora otros dos diáconos acercan el aceite que se bendecirá para el rito de los catecúmenos, de nuestros hermanos que están haciendo el proceso de incorporación a la Iglesia a través de distintas catequesis y que serán acogidos en el seno de la Madre Iglesia con el bautismo. Previamente, ellos reciben entonces esta unción con el aceite de los catecúmenos que el Santo Padre bendecirá a Oleum continuación. catecumenorum. Óleo de los catecúmenos. Demos gracias a Dios.
Oh Dio, sostegno e Oh difesa del Dios, tuo popolo, apoyo y defensa de tu benedici pueblo, quest'olio bendice nel este quale hai aceite voluto donarci en el un que has segno querido della tua regalarnos forza un divina. signo de tu fuerza divina. Concedi energia e vigore Concede ai energía y catecumeni vigor a los che la catecúmenos riceveranno que l'unzione, recibirán la unción, perché illuminati para que, dalla tua iluminados por sapienza, tu sabiduría, comprendano più comprendan profondamente il el Vangelo di Evangelio de Cristo, Cristo más profundamente, sostenuti dalla tua potenza, sostenidos por tu poder, asuman asuman con con generosidad generosidad gli impegni della los vita compromisos de cristiana, la vida fatti cristiana degni y hechos dell'adozione dignos da de la figli, adopción como hijos, gustino la gioia gocen de la di alegría de rinascere renacer e vivere y nella vivir tua en tu Chiesa. iglesia, Per Cristo por nostro Cristo Signore. nuestro Señor. Amén. Se ha bendecido entonces el óleo de los catecúmenos. Hemos visto dos bendiciones de óleos. Ahora el tercer óleo no solo será bendecido, sino consagrado, porque será el crisma. Es óleo, aceite, producto de la oliva, que se mezcla con perfumes agradables, para también significar la dulzura del amor de Dios. Ese óleo mezclado con el perfume será consagrado con un gesto maravilloso. Oleum ad sanctum Chrisma. Óleo para el santo crisma. Demos gracias a Dios. Los diáconos llevan entonces un jarro con perfume y el aceite de oliva. Sobre ellos el Papa después soplará, y ese será un signo de la infusión del Espíritu Santo en este óleo que no solo es bendecido, sino propiamente consagrado. El diácono vierte las sustancias perfumadas en esta ánfora y el crisma consagrado se utilizará, por ejemplo, en el bautismo, en el sacramento de la confirmación, en el sacramento del orden sacerdotal, episcopal, también para la consagración de los altares. Fratelli carissimi, Queridos portiamo hermanos, la nostra preghiera a Dio dirijamos Padre nuestras Onnipotente, oraciones a Dios perché benedica e Todopoderoso santifica para que questo bendiga y olio santifique este misto a aceite profumo, mezclado con perfume e coloro che ne y que riceveranno quienes l'unzione recibirán su siano unción interiormente sean consacrati interiormente ed essi consagrados y partecipi hechos della missione di partícipes Cristo de la Redentore. misión de Cristo Redentor. El soplo del Espíritu Santo es significado en este gesto del Papa. Oh Dio, principio Dios, e fonte di ogni bene, principio y fuente de todo bien, que en los signos sacramentales nos comunicas tu propia vida, noi rendiamo grazie damos al gracias tuo paterno a tu amore. amor paternal. Nelle figure dell'antica En las alleanza, figuras de la tu antigua annunziasti alianza, profeticamente proclamaste il mistero della Santa proféticamente Unzione, el misterio de la e Santa quando Unción, venne la y pienezza cuando dei llegó tempi, la plenitud de lo los facesti tiempos, lo splendere hiciste di brillar nuova luce con una nueva nel tuo luz amatissimo en Figlio. tu Hijo amado. E Cristo nuestro Cristo, Signore, nuestro Señor, compiuta la redenzione habiendo nel cumplido la mistero redención en el misterio pascual, pasquale, riempì di Spirito llenó Santo su iglesia la con tua el Chiesa Espíritu Santo e la arricchì y di la inenarrabile enriqueció varietà con una di variedad doni e carismi, admirable de dones y perché carismas, divenisse per tutto il para que mondo se convirtiese segno e para todo el strumento della mundo salvezza. en signo e instrumento de Padre salvación. Santo, Padre nel Santo, segno sacramentale en el del signo carisma, sacramental del tu crisma, offri agli uomini i tesori ofreces della tua a los grazia, hombres los perché i tuoi tesoros de figli, tu gracia, rinati para que tus nell'acqua del hijos, battesimo, renacidos en el agua del resi più bautismo somiglianti y a hechos más Cristo semejantes a con Cristo, l'unzione dello con la Spirito unción Santo, del Espíritu Santo, diventino se partecipi vuelvan della tua missione partícipes de su misión profetica, profética, sacerdotale e reale. sacerdotal y real. Ora preghiamo Ahora te rogamos
Ti preghiamo, Padre, Te rogamos, Padre, fa che questo olio haz que este misto a aceite, profumo mezclado con diventi con perfume, la tua forza se convierta santificante con tu poder segno santificador sacramentale della tua benedizione. en signo E sacramental de fondi tu i doni bendición. dello Spirito Santo Derrama los sui dones del nostri Espíritu fratelli Santo che sobre nuestros riceveranno hermanos l'unzione del que Cristo. recibirán la unción del Crisma. Dio di eterna Dios luce, de luz splenda la tua eterna, santità que brille nei tu luoghi santidad e en nelle los cose lugares y en los segnate objetos da questo santo marcados olio, por este óleo con il tuo santo. spirito operante nel mistero Con tu Espíritu dell'unzione, actuando en el misterio de la espandi unción, e expande perfeziona y la tua Chiesa perfecciona a tu iglesia finché raggiunga hasta la que pienezza alcance la della misura plenitud di Cristo. de la medida de E Cristo. tu, Y tú, trino e unico Signore, Trino y único sarai tutto Señor, in tutti, nei serás secoli todo dei en secoli. todos, por los siglos de los siglos. Amén. Concluye así la liturgia de bendición de los óleos sagrados. Se ha bendecido entonces el óleo de los enfermos y el óleo de los catecúmenos y se ha consagrado el santo crisma. Este aceite mezclado con perfume que la Iglesia utiliza en sacramentos y en consagraciones. Se da paso así a la liturgia eucarística y sobre el altar de la cátedra en la Basílica de San Pedro comienzan a disponerse las ofrendas de pan y de vino, que por la mediación sacerdotal de la Iglesia se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús, cuerpo y sangre verdaderamente presentes que hacen memorial del sacrificio de Jesús realizado de una vez y para siempre en la cruz y que nos ha alcanzado la salvación. Con nuestra oración nos unimos a la celebración de toda la Iglesia y hacemos también en este momento ofrenda de nuestras vidas junto a Jesús.
Como signo de nuestra oración agradable a Dios que sube al cielo, el Santo Padre inciensa el altar. Esta resina perfumada y que se consume en los carbones ardientes es también signo de nuestra vida consumida por amor al Señor y se eleva como plegaria que agrada al Padre Dios, unida a Jesucristo. También el Santo Padre, que actúa in persona Christi, en la persona de Cristo al celebrar la Eucaristía, es incensado. Y lo mismo el resto de los ministros sagrados y el pueblo de Dios, que son signo de la presencia de Jesús en medio del mundo. Cuerpo de Cristo, que se constituye en la oración, porque cuando dos o más nos reunimos en su nombre, Él está ahí presente en medio nuestro. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. El poder de este sacrificio, oh Señor, cancele la antigua esclavitud del pecado y haga brotar en nosotros nueva vida y salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Con la unción del Espíritu Santo has constituido a tu Hijo unigénito mediador de la nueva y eterna alianza, y con un diseño admirable has querido que su único sacerdocio se perpetuara en la Iglesia. Él comunica el sacerdocio real a todo el pueblo de los redimidos. Por su amor a sus hermanos, elige a algunos que mediante la imposición de manos hace partícipes de su ministerio de salvación, para que renueven el sacrificio redentor en su nombre y preparen para tus hijos la fiesta de la Pascua. Servi premurosi del tuo popolo, que como siervos atentos a tu pueblo lo alimenten con la palabra y lo santifiquen con los sacramentos, dando su vida por ti y por la salvación de los hermanos, y se configuren a imagen de Cristo y te den siempre testimonio de fe y de amor. Y nosotros, oh Señor, junto con todos los ángeles y santos, cantamos el himno de tu alabanza con júbilo.
Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Padre Figlio, nostro clementísimo, Signore, te pedimos di humildemente accettare por Jesucristo, e tu Hijo, benedire Señor questi nuestro, doni, que aceptes y queste bendigas offerte, estos questo dones, sacrificio puro e este santo. sacrificio santo Noi y te lo puro que offriamo te anzitutto per ofrecemos, la tua Chiesa santa ante e todo cattolica, por tu Iglesia perché tu santa y le dia católica, pace, la para que protegga, la le raduni, concedas la la paz, governi la su tutta la protejas, la terra, congregues en la in unidad unione con me, y la il degno tuo gobiernes en el servo, mundo che hai entero, posto a capo della tua Chiesa, conmigo, indigno e con siervo tutti tuyo, quelli che y con custodiscono la fede todos los cattolica que trasmessa cuidan dagli la apostoli. fe católica transmitida por los Ricordati, apóstoles. Signore, dei tuoi fedeli. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Ricordati di tutti coloro che Y sono qui recuérdate riuniti, también de todos los que dei están aquí quali reunidos, conosci la cuya fede fe e la y entrega devozione. bien conoces. Per loro ti Por offriamo e ellos anch'essi ti y por offrono todos los questo suyos sacrificio di te lode ofrecemos este e innalzano la sacrificio de preghiera a alabanza te, y elevan a Dio ti la oración, eterno, Dios vivo e eterno, vero, vivo y per verdadero, ottenere a sé, ai loro cari, para obtener para redenzione, ellos sicurezza y di sus vita e queridos salute. salvación, vida y salud. comunione con tutta la Chiesa, Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos sobre todo la memoria de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de San José, su esposo, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Accetta con benevolenza, Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores noi, tuoi ministri e tutta la y tua toda tu famiglia. familia santa. Disponi nella tua Ordena pace i en tu nostri paz giorni. nuestros días, Salvaci dalla líbranos dannazione de la eterna condenación e eterna accoglici nel y gregge cuéntanos dei tuoi entre eletti. tus elegidos. Santifica, oh Dio, questa offerta con la Santifica esta potenza ofrenda, della Padre, tua benedizione. con la fuerza de tu Degnati di bendición, accettarla a nostro haciéndola favore perfecta, in espiritual sacrificio y digna de spirituale ti, perfetto, perché de manera diventi que se per noi convierta para il nosotros corpo en e el il cuerpo y sangue la sangre del tuo de tu amatissimo Hijo Figlio, amado, il Jesucristo, Signore nostro nuestro Gesù Señor. Cristo. La vigilia Él della mismo, sua la passione, víspera de su egli pasión, prese il pane tomó pan nelle sue en mani sus sante e santas y venerabili venerables manos, e alzando gli occhi y al elevando cielo, los ojos al a cielo, te, hacia Dio ti, Padre suo Dios Padre onnipotente, suyo ti rese todopoderoso, grazie con dando la preghiera gracias, di te benedizione. bendijo, Spezzò lo il partió pane, y lo lo dio diede a ai sus suoi discípulos, discepoli e disse: diciendo, prendete e tomen mangiatene y tutti. coman todos de él, Questo è il porque mio esto corpo, es mi cuerpo offerto que in será entregado sacrificio por per ustedes. Allo stesso modo, Del mismo dopo modo, aver cenato, acabada la prese cena, nelle sue mani sante tomó e este venerabili, cáliz glorioso en questo sus glorioso santas y cálice, venerables manos, ti rese grazie dando con la gracias, preghiera di te bendijo benedizione, lo diede ai y lo suoi dio a discepoli sus e disse: discípulos, diciendo, prendete e tomen bevetene tutti. y beban todos de él, Questo è il calice porque del mio este es el sangue, cáliz de mi per la sangre, nuova ed eterna sangre de la alianza versato nueva per y voi e eterna, per tutti que será derramada in por remissione ustedes y dei por muchos peccati. para el perdón de los Fate pecados. questo in memoria di me. Hagan esto en memoria mía.
Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y de bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya en el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Guiados por el Espíritu de Jesús e iluminados por la sabiduría del Evangelio, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Liberaci, Signore, da Líbranos de todos los males, tutti i mali. Señor, Concedi la pace y ai nostri concédenos giorni, la paz en nuestros días, con l'aiuto della para tua que, ayudados por misericordia, tu misericordia, viviamo sempre liberi vivamos dal siempre peccato, libres de pecado sicuri da ogni y turbamento, protegidos de toda in perturbación, attesa che si compia la mientras beata esperamos speranza la che venga il gloriosa nostro venida Salvatore de Gesù nuestro Cristo. Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Signore Gesù Cristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. non No guardare tengas ai en cuenta nostri nuestros peccati, pecados, ma la sino fede la della fe tua de tu Chiesa. iglesia, E dona y la conforme a pace tu palabra, secondo la tua concédele volontà. la paz y la unidad, Tu che tú que regni vives y secoli dei reinas secoli. por los siglos de los siglos. Amén. La pace del Signore sia sempre con voi. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. En la fracción del pan lo reconocieron también nosotros. En la fracción del pan que realiza el Santo Padre, reconocemos la presencia real de Jesús y lo aclamamos como el Cordero de Dios. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ecco l'agnello di Dio. ecco Este es colui el che Cordero toglie i de peccati Dios del mondo. que quita el pecado del mundo. Beati gli invitati alla cena Dichosos del los Signore. invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es el momento de la comunión. Se ha ofrecido el sacrificio de Cristo y ahora los ministros sagrados y el pueblo reunido en torno al altar se acercan para recibir el cuerpo de Cristo. Quienes siguen desde sus hogares esta transmisión pueden unirse espiritualmente, deseando la presencia del Señor y pidiéndosela para que esté en nuestro espíritu. Lo hacemos orando juntos, diciendo: alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo, sálvame; sangre de Cristo, embriágame; agua del costado de Cristo, lávame; pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme; dentro de tus llagas, escóndeme; no permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme, y a la hora de mi muerte llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
En el momento después de la comunión, permanecemos unidos a toda la Iglesia, elevando nuestra acción de gracias ante Dios en esta celebración de la misa crismal, con la cual comienza a terminar el tiempo de Cuaresma y nos deja preparados para esta tarde abrirnos al triduo pascual. Oramos desde el altar de la cátedra en la Basílica de San Pedro, junto al Santo Padre, el Papa Francisco, junto a diversos obispos y prelados del Vaticano, a sacerdotes de la diócesis de Roma, de la cual el Santo Padre es el obispo, y junto al pueblo fiel, reunido en torno a este altar, manteniendo las medidas de seguridad del COVID. Preghiamo. Oremos. Concede, Dio Onnipotente, Concédenos, che rinnovati dai Dios santi Todopoderoso, misteri, que diffondamos renovados nel mondo por los santos il buon misterios, profumo di Cristo, difundamos por el que mundo el vive y buen reina perfume de nei secoli dei Cristo, secoli. que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Recibiremos ahora la bendición del sucesor de Pedro. Signore sia con El voi. Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Sia benedetto il nome del Bendito Signore. sea el nombre del Señor, ahora y por Nostro siempre. aiuto è nel nome del Signore. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Vi benedica Dio Onnipotente, Nos bendiga el Padre, Dios Todopoderoso, Figlio e Spirito Padre, Santo. Hijo y Espíritu Santo. Amén. Fratelli carissimi, Queridos hermanos, abbiamo consacrato il hemos crisma e consagrado benedetto el l'olio crisma dei y catecumeni. bendecido los óleos degli de los infermi. catecúmenos y de los enfermos. A voi, A vescovi e ustedes, sacerdoti, obispos y sacerdotes, sono ora affidati, están ahora perché confiados attraverso il vostro para que ministero a través de la su grazia ministerio divina fluisca la gracia nelle divina anime, fluya en las almas, portatrice di llevándoles forza fuerza e di vita. y vida. Rispettate, Respeten, venerate veneren e conservate y con cura conserven particolare con questi especial oli, cuidado estos segni della óleos, grazia di Dio. signos de la gracia de Dios. Le persone, i Las luoghi e le personas, cose lugares y che cosas saranno da essi que serán segnati marcados por ellos possano risplendere puedan brillar della stessa santità con la di Dio. misma santidad de Dios. Andate in pace. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. Con el canto del Ave Regina Celorum, un saludo a la Reina de los cielos, concluye esta Eucaristía, la misa crismal en Jueves Santo, presidida por el Papa Francisco.
La procesión de salida de la misa crismal va precedida por la cruz, el incienso y luego las 3 ánforas que contienen el óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos y el crisma que fue consagrado. Junto a ellos se retiran también los concelebrantes principales, obispos y cardenales que han participado en esta Eucaristía. Saludamos y agradecemos a quienes nos han acompañado en esta transmisión de la Misa Crismal en este Jueves Santo, celebrada por su santidad el Papa Francisco en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro. Hemos asistido a la liturgia de la palabra, también a la bendición de los óleos santo y la consagración del Santo Crisma y a la renovación de las promesas de los sacerdotes. Esta tarde a las 18 horas de Roma, en esta misma basílica se celebrará la misa de la Cena del Señor, que será presidida por el cardenal decano del Colegio de los Cardenales, su eminencia Giovanni Battista Re. Soy el padre Felipe Herrera Espaliat y a nombre de todo el equipo de Vatican News les deseamos una bendecida jornada y un triduo pascual fecundo, lleno de la gracia y la bendición de Dios. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.